Mi familia me invitó en Navidad, pero para usarme de chofer y pagar todo, así que los dejé plantados y celebré sola. Y el karma no tardó en actuar. El frío siempre había sido un recordatorio tangible de mi soledad, mientras el resto del mundo se envolvía en el cálido resplandor de las luces navideñas, yo, Laura, me acurrucaba en mi pequeña casa. Mi propio refugio del desinterés de mi familia. No era que me odiaran, era peor. Yo era la nota de pie de página, el apéndice que se olvidaban de citar. Mi familia, compuesta por mi madre Claudia, mi padre Tomás, mi hermano Edgar, mi hermano César y la matriarca de la organización. Mi tía Lore siempre celebraba la Navidad como si fuera una junta de directivos exclusiva y yo nunca tenía acciones. Las Navidades anteriores habían sido una serie predecible de mensajes de texto a última hora o peor aún, el silencio total. Pero este año todo parecía diferente. El mensaje llegó a principios de noviembre. No era de mi madre, sino de mi hermano Edgar, el socialmente ambicioso. Laura, ¿qué haces para Navidad? Pensamos hacerla a lo grande este año. Tía Lore ha dicho que quiere que todos estemos juntos. El corazón me dio un vuelco. A mis 33 años, esta era la primera invitación proactiva en al menos una década. No era una obligación ni una cortesía tardía, era una invitación. Respondí de inmediato con una cautela teñida de euforia. Nada planeado. Suena genial, Edgar. Su siguiente mensaje, un audio, solidificó mi esperanza. Perfecto. Necesitamos que esta sea la mejor Navidad que hayamos tenido. Te extrañamos, Laura. Las palabras te extrañamos se quedaron grabadas en mi mente. Sentí una emoción tan intensa que casi me hizo llorar. Finalmente me habían visto recordado y lo más importante incluido. Esto no era solo una fiesta, era la validación que había buscado toda mi vida. La reunión sería en la casa de mis padres, una casa grande y hermosa en un vecindario exclusivo que siempre había parecido más el cuartel general de una corporación que un hogar familiar. Mi ilusión duró exactamente una semana antes de que la lista de tareas comenzara a materializarse. El primer golpe vino de mi madre. Laura querida, dijo con ese tono empalagoso que reservaba para pedir favores costosos. Estoy abrumada con los preparativos de la cena de Nochebuena. La tía Lore insiste en que todo tiene que ser perfecto. Sé que tú tienes el auto más grande de la familia y, honestamente, tu gusto es impecable. ¿Podrías encargarte de la compra de las carnes premium? Necesitamos un pavo de 20 libras y un pernil de cerdo ibérico. El presupuesto es de 600, pero no te preocupes si te pasas un poco. Solo guárdanos los recibos. 600, una cifra considerable. Mi primer pensamiento no fue en la injusticia, sino en la oportunidad. Me estaban confiando la tarea más importante de la cena. Asentí por teléfono con una sonrisa tonta. Claro, mamá, lo haré. El problema era que el pavo y el pernil de calidad superaron rápidamente los 600, llegando a casi 1000 solo en carnes. Pagué la diferencia, consolándome con la idea de que estaba invirtiendo en mi propia bienvenida. A los pocos días, mi hermano Edgar, cuya esposa María era supuestamente una mujer de negocios exitosa, pero curiosamente tacaña en asuntos familiares, me llamó. Oye, Laura, María y yo estamos con los regalos de los niños. Además, la decoración de la casa de nuestros padres es obsoleta. ¿Qué Lore quiere que haya un ambiente elegante y rústico? ¿Podrías ir a la tienda de importación y comprar los adornos? Necesitamos luces de alta densidad, una docena de guirnaldas de pino natural y esas velas de cera de abeja que solo venden en el centro. Aquí tienes una tarjeta de 400. La tarjeta que me dio, sin embargo, estaba casi vacía. Cuando fui a la caja solo autorizó 80. Tuve que usar mi propia tarjeta para cubrir los casi 320 restantes en adornos, luces y lazos de seda. Él me prometió transferirme el dinero tan pronto como María arregle el problema con su banco. Una promesa que, por supuesto, nunca cumplió. El patrón se estableció rápidamente. Mis tareas no eran contribuciones, eran mandatos. Mi hermano menor, César, un estudiante universitario eterno que vivía con mis padres, tenía una tarea aún más ingrata para mí. Laura,
necesito que me hagas un favor de vida o muerte. El vino es mi responsabilidad, pero mi examen de historia es el 22 y no tengo tiempo de moverme. Puedes ir a la vinoteca de lujo. Tía Lore especificó un Veroulot del 2016 y varias botellas de Bob Click para el brindis. Necesito unas 12 botellas en total. El presupuesto es de 1,000. Fui a la vinoteca. El Veroulot y el champaña costaron 1,500. Le envié la foto de los recibos a César, quien me respondió con un emoji de pulgar arriba. Impecable. Laura, te pagaré en enero. La cuenta se acumulaba. Ya había gastado más de 3,500 de mi propio dinero, sin contar mi tiempo y el desgaste de mi vehículo. La guinda del pastel vino de mi padre. Tomás. Hija, un tema logístico. Tú vives cerca del aeropuerto y del mercado central. Edgar, María y sus hijos llegan el 24 por la mañana. Lore llega el 23 por la tarde. Podrías pasar por ellos y también ir por el hielo, el pan artesanal y las verduras frescas la mañana de Nochebuena. Contamos contigo para ser nuestra chofer oficial y mensajera. Mi auto, un SUV que compré precisamente para evitar pedir favores, se había convertido en un taxi de lujo y una furgoneta de reparto. El golpe de gracia, sin embargo, llegó de la propia tía Lore. Ella era la verdadera organizadora, una mujer con estándares que rozaban lo patológico. Laura me llamó con su voz cortante y sin emoción. He revisado la lista. Veo que compraste los postres en la pastelería. Gourmet. Excelente elección. Ahora sobre el servicio, el 24. Necesito que llegues a las 7 de la mañana. Tú serás la responsable del montaje de la mesa principal. Plata, copas de cristal, centros de mesa, el calentamiento de las entradas, la cocción del pavó. Recuerda inyectarlo cada hora y, por supuesto, servir las bebidas a todos los invitados. También necesitamos que te quedes hasta el final para la limpieza general. Eres la única que realmente tiene tiempo y sabe dónde está todo en la cocina de tus padres. No me estaban invitando, me estaban contratando para ser su mayordoma, su chef y su transportista personal. Y lo peor de todo, yo estaba pagando por el privilegio. Me quedé en silencio, la indignación subiendo por mi garganta como bilis. Laura, ¿me escuchaste?, preguntó ella impaciente. Sí, tía Lore. Te escuché. Dije con voz tensa. Bien. Los demás estarán muy ocupados socializando y disfrutando. Es bueno que tú seas tan servicial. Te compensaremos con creces, ya sabes, compensarme con una palmada en la espalda y un pedazo de pavó que yo misma había cocinado. La palabra servicial era el eufemismo que usaban para tonta útil. En ese momento la ilusión se hizo añicos. Se rompió en miles de pedazos helados, tan afilados como el desprecio que sentí. Mis ojos se abrieron. Me di cuenta de que para ellos mi presencia no era un acto de amor o inclusión. Era una solución logística a sus problemas navideños. Yo era el recurso inagotable que no requería pago. La noche del 23 de diciembre hice la última de las compras, 15 libras de hielo y las flores frescas para el centro de mesa. Mi auto estaba lleno hasta el techo. La parte trasera se hundía bajo el peso de los vinos caros, las carnes, los postres de lujo y las bolsas llenas de regalos envueltos que yo había ayudado a Edgar a elegir y que, por supuesto, él no me había pagado. Mi propia casa ahora parecía un almacén de Navidad. Antes de irme a dormir, preparé un inventario mental. Pavó y pernil, 900, pagado por mí. Adornos y luces, 500, pagado por mí. Edgar solo puso 80. Vinos y champaña, 1,500, pagado por mí. Postre y pan, 400, pagado por mí. Total de mi inversión, 3,000 de mi propio dinero, además de incontables horas. Me senté en mi sala mirando las cajas que contenían la Navidad perfecta de mi familia. Estaba exhausta, mi cuenta bancaria estaba dolorosamente vacía y mi corazón, que había estado lleno de esperanza una semana antes, ahora solo sentía la amargura de la traición. El 24 de diciembre me levanté a las 6 de la mañana. Tenía que recoger a tía Lore a las 6:30 de la mañana, luego las verduras, luego Edgar, María y los niños a las 2 de la tarde.
Después el maratón de cocina y servicio comenzaría. Mientras me duchaba, miré mi reflejo. Mis ojos estaban hundidos por la fatiga. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente dispuesta a pasar la Navidad trabajando de rodillas para personas que ni siquiera se tomarán la molestia de decir gracias? Honestamente, personas que ni siquiera se ofrecieron a poner gasolina a mi SUV. Salí del baño, abrí mi teléfono y busqué en mis contactos. Encontré el número de tía Lore. Estuve a punto de marcarlo, pero no les iba a dar una advertencia ni una explicación. No merecían la cortesía de una renuncia. Me vestí, pero no con mi mejor ropa para el servicio, sino con jeans y una camiseta. Tomé las llaves del auto y un par de bolsas grandes. Comencé a cargar el auto de nuevo, pero esta vez con una diferencia fundamental. No estaba llevando los suministros a su casa, los estaba consolidando para mí. El pavó, la champaña y el vino, los postres y las flores frescas. Todo lo que había pagado y que estaba en mi posesión fue asegurado en la cajuela de mi SUV. Hasta los adornos que Edgar me había dejado en consigna para que yo llevara fueron a la cajuela. A las 7 de la mañana mi teléfono vibró. Un mensaje de tía Lore. Laura, ya estás en camino. El tiempo es crucial. No quiero que haya retrasos en mi itinerario. Miré el mensaje. Mi dedo se movió sobre la pantalla para escribir una respuesta, pero me detuve. En lugar de eso, caminé hasta el frente de mi casa, abrí la puerta del conductor y me senté. Arranqué el motor. Miré el GPS, pero no para poner la dirección del aeropuerto. Puse una dirección completamente diferente, una carretera interestatal hacia el sur, lejos de la ciudad, lejos de ellos. A las 7:35 de la mañana, mi teléfono sonó. Era tía Lore. Dejé que la llamada sonara hasta que se cortó. Luego vino un mensaje de voz enojada. Laura, ¿dónde estás? Mi vuelo acaba de aterrizar. Contesta ahora mismo. No contesté. Conducí. A las 8 de la mañana un mensaje de mi madre. Claudia. Laura, ¿qué pasa? La tía Lore está furiosa. ¿A qué hora traes las carnes? Necesito empezar a prepararlas. No me falles. A las 8:30 de la mañana, mi padre Tomás. Hija, necesito que me llames de inmediato. No es momento para bromas. ¿Dónde están los pinos? Eran las 9 de la mañana. Yo estaba ya a 2 horas de la ciudad con el sol saliendo sobre el horizonte, un pavó de 20 libras, botellas de licor de lujo y casi 3,000 en comida y regalos que ahora eran legítimamente míos. Apagué el teléfono. El silencio que siguió no fue el vacío de la soledad, sino el alivio de la libertad. La Navidad de mi familia se convertiría en un desastre logístico y culinario de proporciones épicas y yo no estaría allí para servirlo. El rugido del motor de mi SUV era el único sonido que acompañaba el amanecer de Nochebuena. Había cortado la comunicación con el mundo familiar. Estaba libre. Había pasado de ser la mayordomo autofinanciada a ser una fugitiva con un cargamento de comida gourmet y licor. A las 10 de la mañana me detuve en un pequeño pueblo costero alejado de cualquier autopista principal. Encendí mi teléfono por un momento. Mi bandeja de entrada explotó. Tía Lore, 5 mensajes, 3 llamadas perdidas. Laura, esto es inaceptable. Estoy en el aeropuerto. Si no estás aquí en 30 minutos, llamaré a la policía. ¿Dónde están las carnes y los postres? Claudia, madre, 8 llamadas perdidas. Un audio histérico. Laura, por favor. El pavó, el pernil, todo. El refrigerador está vacío. César dice que no puede ir, tiene que estudiar. Ven ahora mismo. Es Navidad. Edgar. Hermano, 2 textos amenazantes. Si arruinas esto, te juro que María te demandará por lo de los adornos. Necesito que nos recojas a la hora, donde están los regalos de los niños. Tomás, padre, un solo mensaje, el más revelador. Laura, ¿por qué nos haces esto? ¿Quién va a encargarse de la cena? Ya no hay tiempo de comprar nada.
necesitas cumplir con tus responsabilidades. Tus responsabilidades. La palabra resonó. Para ellos, mi existencia solo tenía valor en función de mi utilidad. Leí el mensaje de mi padre por última vez, sintiendo una calma helada. No había rastro de preocupación por mí, solo por el servicio que había dejado de prestar. Bloqueé los números de todos y tiré el teléfono al asiento del pasajero. Decidí que el único lugar donde podía pasar la Navidad era un lugar donde la única persona que me serviría sería yo misma. Encontré un hotel encantador con cabañas frente al mar. Lo primero que hice fue ir a la recepción. Quiero una cabaña por una semana, dije y pagué el alojamiento con la tarjeta de crédito que estaba peligrosamente cerca de su límite gracias a las compras de mi familia y necesito usar su refrigerador industrial. Tengo un pavó de 20 libras y un pernil ibérico que requieren refrigeración inmediata. El encargado, un hombre mayor y amable, sonrió. Parece que tiene grandes planes de cena, señorita. Bienvenida. Mis planes eran, de hecho, enormes. En lugar de cocinar para 10 personas ingratas, iba a cocinar un banquete para una y me iba a comer las sobras toda la semana, sintiendo el gusto de la libertad en cada bocado. Mientras yo marinaba el pernil en paz, el caos se desataba en la ciudad. El impacto de mi deserción fue sísmico y se hizo público inmediatamente gracias a tía Lore. Tía Lore, al no ser recogida, tuvo que tomar un costoso taxi, más de 220 debido a la tarifa festiva para llegar a casa de mis padres, llegando furiosa. No había carnes, no había vinos ni postres. Mi madre entró en pánico e intentó ir a un supermercado, pero todos los establecimientos premium estaban cerrados o agotados. Mi padre Thomas, que había prometido ocuparse del tema si fallaba, tuvo que ir a una tienda de conveniencia abierta de guardia. En lugar de la champaña y el veró, compró cerveza barata y un vino tinto. En lugar del pavó y el pernil compró un par de pollos congelados de tamaño normal. Cuando Edgar, María y los niños llegaron, el ambiente ya era tóxico. Sin Laura no había chofer y tuvieron que pagar un servicio de transporte privado que les costó más de 400 para moverse, arruinando la ilusión de ahorro de María. Al ver la mesa desnuda y la comida sustituta, tía Lore se puso histérica. En un acto de rabia pública, comenzó a llamar a Edgar y a mi madre, incompetentes logísticos, creando una escena memorable frente a los pocos invitados que se habían logrado llegar. María, la supuesta mujer de negocios, tuvo que afrontar el hecho de que su esposo no había comprado los regalos de sus hijos. Edgar había confiado en que yo llevaría las bolsas que yo misma había ayudado a llenar con mi dinero. ¿Dónde están los regalos, Edgar?, gritó Renata. La niña de 11 años, al ver solo unos pocos artículos baratos bajo el árbol. La Navidad se convirtió en una guerra campal. La humillación se completó cuando tía Lore publicó un airado mensaje en redes sociales sobre la irresponsabilidad de algunos familiares que arruinan la tradición por egoísmo. Ella no me nombró, pero los familiares y amigos cercanos entendieron perfectamente a quién se refería y la gente comenzó a hablar no solo de mí, sino de la toxicidad evidente de mi familia. César, mi hermano, que se había negado a ayudar en la logística debido a su examen de historia, finalmente tuvo que admitir la verdad. El examen no era sino una excusa. Él había perdido su beca por bajo rendimiento y estaba mintiendo a mis padres para seguir viviendo en casa sin contribuir. Al verse expuesto por el caos y la falta del alcohol que debía haber comprado, el estrés lo hizo colapsar en la sala. El drama fue absoluto, opacando cualquier alegría navideña que hubiera quedado. La Nochebuena de mi familia no tuvo mayordoma, ni banquete, ni armonía. Solo tuvo gritos, acusaciones, comida lamentable, bebidas baratas y el descubrimiento de secretos dolorosos. Fue el momento en que se dieron cuenta de que la persona a la que habían usado como soporte era, de hecho, la viga maestra de su operación. Al quitar esa viga, todo se derrumbó. Mientras tanto, en mi cabaña frente al mar, yo vivía una Navidad de revelación. El 24 cociné sola, puse música clásica y abrí la mejor botella. Comí el pernil ibérico lentamente, sintiendo el sabor de cada especia, la piel crujiente y la carne tierna. No tuve que limpiar platos para 10, ni servir bebidas, ni sonreír falsamente ante los comentarios mezquinos de tía Lore. El 25. Me desperté tarde con el sonido de las olas. No había despertador,
ni aeropuerto, ni listas de tareas. Me hice un café, abrí una de las botellas de champaña y salí al balcón. Abrí los regalos que eran originalmente para los niños, juguetes electrónicos costosos que Edgar nunca pagó. No los usé. Los doné a una organización de caridad local. Me sentí liviana, sin la carga de tener que impresionar o de tener que mendigar afecto. Durante esa semana hice un inventario, no de las compras, sino de mi vida. Había estado tan enfocada en ganar la aprobación de mi familia que había descuidado mi propio bienestar financiero y emocional. Al regresar a la ciudad una semana después, mi vida había cambiado. Lo primero que hice fue cambiar mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. El segundo paso fue enviar cartas certificadas con acuse de recibo a cada uno de mis familiares. La carta fragmento a la familia Claudia, Tomás, Edgar, María y César y a la señora Lore. Adjunto copias de los recibos que prueban un gasto personal de 3,000 en su cena navideña. Dado que el servicio acordado, no remunerado, fue cancelado por mi parte y la mercancía permanece en mi poder como compensación por el daño financiero y emocional. Considero que mi deuda con esta familia ha sido saldada. No busco el reembolso, busco la paz. Cualquier intento de contacto futuro será considerado acoso. Atentamente, Laura, nunca respondieron la carta. Intentaron contactarme a través de redes sociales con la ira inicial convirtiéndose en una súplica desesperada. Edgar me envió un mensaje preguntando si al menos podía devolver el dinero de los adornos. Me limité a bloquearlo. La vida, en su sabiduría, se encargó de ellos. Mi madre, Claudia, había dependido tanto de mí para la logística social, que sin mi apoyo su red de amistades comenzó a desmoronarse. La humillación de la Navidad destrozada la persiguió y sin mi auto ni mi disposición no podía manejar sus compromisos. Mi padre Tomás, al no poder usarme como chivo expiatorio para los problemas de César, tuvo que enfrentar la verdad sobre su hijo. El estrés y el costo de vida de César lo obligaron a tomar un trabajo de medio tiempo, impactando su jubilación. Edgar y María enfrentaron la peor parte. María había estado evadiendo pagos a unos inversionistas. El escándalo social de la Navidad, cortesía de tía Lore y la repentina aparición de mis recibos de compra, que usó como prueba de que estaba siendo extorsionada, hizo que sus socios financieros dudaran de su integridad. La falta de liquidez la hizo perder un trato importante, lo que se tradujo en una pérdida de más de 200,000 y la obligación de vender su casa para cubrir deudas. Y tía Lore, la arquitecta de la manipulación, tuvo que pasar la Navidad de Año Nuevo en el hospital debido a una indigestión severa causada por una comida improvisada que mi madre intentó preparar en el último minuto. La soledad la golpeó sin piedad. Yo, Laura, encontré la felicidad verdadera. Ahorré un tiempo y abrí un pequeño negocio en línea que siempre había soñado. Sin la carga emocional de la validación familiar, mi mente se aclaró, mi energía se renovó y mi negocio floreció. El primer año de mi negocio en línea que se centraba en la consultoría de eficiencia, una ironía, ya que fui la logística fallida de mi familia, me trajo estabilidad y, más importante, conexiones genuinas. Mi karma era la felicidad, la conexión que me había negado a mí misma por buscar el afecto tóxico de otros. El karma de ellos, su propia miseria tejida por años de desprecio, se había servido sola. Y por primera vez en mi vida, su ausencia no era un dolor, sino una bendición. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.